Matemático, ambientalista, teórico, hombre de familia y regionalista. Una mente abstracta que ha incursionado con éxito en el difícil mundo de las matemáticas. Una mente que lucha por sus ideales, ya sea descentralizando la educación o defendiendo los derechos de los animales. Una mente rebelde a la que poco le importa el qué dirán. Ricardo Baeza, 68 años, una mente brillante. Yo creo que es una condición sine qua non en general para un científico de ser un espíritu libre, ¿ya? O sea, si uno no es libre y no tiene voladas, no va a llegar muy lejos. Yo creo que eso ha sido siempre casi una condición, ¿ya? Para poder para poder crear algo no debería estar uno muy amarrado, ¿ya? Debería ser capaz de traspasar ciertas brechas, ya que por lo general lo mantienen a uno encerrado, y atreverse a dar un paso más allá. Yo creo que esa es parte de la condición de ser un científico. Es un matemático como extremadamente riguroso y que trabaja en un área bastante abstracta, y él se empeña tal vez en hacerla accesible cuando él expone. Él es alguien muy fuerte, con opiniones extremadamente fuertes que no, y lo admiro mucho por eso. Me cae simpático, lo encuentro alegre, lo encuentro motivado, enérgico, inquieto. Y son aspectos que yo diría de su personalidad que yo encuentro interesantes. Como una persona súper, muy trabajadora, súper estudiosa, muy bueno para leer, le gusta mucho aprender matemática, aprender física, como muy inquieto en ese sentido, riguroso, extremadamente riguroso y exigente en el tema de trabajo intelectual, muy preocupado del medio ambiente, súper preocupado del medio ambiente, casi tanto como de las matemáticas. De pequeño, Ricardo Baeza descubrió las matemáticas y no las dejó jamás. Como no existía un instituto en Chile para estudiarlas, se fue a Alemania. Regresó después de 20 años para ayudar a crear algo que a él se le privó. Su trabajo corresponde a campos abstractos, sin manera de llevar a cabo sus descubrimientos. A él no le preocupa. Las matemáticas fueron su primer amor. Hay una frase más o menos, yo no la puedo decir exactamente como la dijo Einstein, es que nadie puede entender el sufrimiento que un científico tiene cuando está trabajando, pero mucho menos nadie comprende el placer que siente cuando logra resolver algo. Es muy difícil describirlo, pero el placer es tremendo. O sea, yo fui un niño, de esos niños de oro, así que uno dice, teníamos una familia súper tranquila, y igual yo era medio alocado, pero así todo, realmente mi padre era una persona que yo respetaba, pero al 100%, mi madre también. O sea, yo creo que mi infancia fue una infancia súper tranquila, llena de cosas simpáticas,
Mi padre tenía un campo, claro que a morir saltando, todo, siempre andaba medio quebrado. De hecho, mi padre quebró por culpa de haberse comprado ese campo. Nos tuvimos que ir a vivir ahí a la lejanía total, ya cerca de Petorca. Mira, yo al principio era bien, hacía medio alocado y andaba siempre con una onda en el bolsillo y a puñetes ahí en el parque con los demás cabros del vecindario, era esa onda. Pero cuando descubrí, como digo, ese pequeño rayo así que me mostró que podía entender algo de matemática y ahí se me empezó a desarrollar esa pasión, me transformé exactamente en lo contrario. Por problemas económicos, la familia Baeza tuvo que vivir un par de años en el campo. Mi papá se quedó en Santiago, pero mandó a mi mamá, imagínate, mi mamá que era toda de tepetete, fue a parar a ese campo ahí abandonada. El pueblo más cercano estaba a 8 kilómetros ya de las casas del campo. Entonces nos llevaban a esta escuela que era una escuela rural, que era una sola pieza y cada fila era una clase distinta. Había un profesor, entonces daba clases simultáneas, y llegaban los niños de los distintos inquilinos en burro, en mula. No, era espectacular. Ahí fui al colegio y mi hermano también. De vuelta en Santiago, en el Colegio Luis Campino, Ricardo descubre y se enamora de las matemáticas. Bueno, yo inicié un camino más o menos normal, porque yo salí del colegio, pero con ganas de estudiar, porque a mí me gustaban las matemáticas, ninguna otra cosa. Realmente, como a los 14 años descubrí que yo quería estudiar matemáticas y nada más. De haber tenido alrededor de 14 años más o menos cuando pasa uno de tercer año humanidad a cuarto año humanidad. Y ahí yo por primera vez entendí algo de matemáticas. Antes no había entendido nunca nada, ¿ya? Y bueno, era del montón, todo, siempre más o menos nomás. Y de repente fue como una cosa así, oye, pues esto funciona, ¿ya? Y me di cuenta que había entendido un resultado, cosa que no me había pasado nunca antes. Y eso fue una sorpresa. Al salir del colegio en 1959, Baeza se ve obligado a estudiar ingeniería, ya que era la única carrera que podía satisfacer en algo sus ansias por estudiar matemáticas puras. El rector de esa época, un gran rector que tuvo la Universidad de Chile, Juan Gómez Milla, ya en el año 56 se había dado cuenta que una universidad no funciona si no hay matemática. En Chile no había institutos de matemática. Gómez Milla había decidido que había que introducir la matemática como ciencia en Chile y había contratado a 3 matemáticos alemanes. Y en esa época entonces uno de ellos ya estaba en la universidad, en la Escuela de Ingeniería, y terminé mi primer año de ingeniería, pero sin ningún interés de seguir estudiando ingeniería. Y él, Kurt Legray, me dijo si yo quería irme a Alemania.
Y así fue, y yo dije, sí, me voy. Y mis padres me dijeron, si quieres irte, ándale. Baeza vive más de 20 años en Alemania. Llegó becado a la Universidad de Hamburgo cumpliendo su anhelo de estudiar matemáticas puras. Después realiza un doctorado en la Universidad de Saarland y trabaja como profesor en la misma casa de estudios. El destino de un extranjero es terrible, ¿ya? No es fácil. Ser un extranjero en un país no es fácil, ¿ya? Y porque si tú no hablas el idioma, estás desconectado totalmente. Esa fue una lucha grande, ¿ya? Lograr aprender el idioma. Y lo aprendí. Lo aprendí de tal manera que después pasaba por alemán. O sea, no había ninguna distinción si yo era un alemán o no. Los alemanes creían que yo era alemán. Hablaba igual que ellos. Y eso fue un éxito. Mientras Baeza comienza a dar sus primeros pasos en el estudio de las matemáticas puras en Alemania, el mundo vive un período de transición. La revolución cubana, liderada por Fidel Castro y el Che Guevara, llega al poder. La crisis de los misiles entre soviéticos y norteamericanos casi provoca una guerra atómica. Asesinan al presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Se inicia una frenética carrera espacial. Muere Marilyn Monroe, ícono pop y sexual de la década. Y los estudiantes de Francia provocan la mayor huelga en la historia de Europa en el recordado mayo del 68. Los alemanes me trataron súper bien. Conocí gente súper entretenida. Al principio no, fue difícil. El primer año, los primeros 2 años fue tal vez un poco difícil, pero después me integré re bien y creo que tuve la suerte de conocer matemáticos espectaculares como, por ejemplo, Ernst Witt. Ernst Witt ha sido uno de los grandes matemáticos del siglo pasado y fue mi profesor. Conocí a Artin, otro gran matemático del siglo pasado, también lo tuve profesor. O sea, yo tuve suerte, tuve una tremenda suerte. El chileno es un ser muy apegado a sus costumbres, a su familia y todas esas cosas. Yo siempre, de cierta manera, siempre estuve conectado con Chile. En 1979, Baeza vuelve a un Chile que comenzaría un lento proceso de transición a la democracia. En 1980 se realiza el plebiscito que mantendría a Pinochet en el poder hasta 1989. Surgen las primeras grandes manifestaciones públicas contra la dictadura con el recordado Caupolicanazo de Frei Montalva y poco a poco regresan los exiliados. Ricardo Baeza vuelve para trabajar en la Universidad de Chile. Se desempeña como profesor titular de diversos ramos, como teoría de la relatividad, álgebra y geometría diferencial, entre otros. Yo trabajo en un área del álgebra, fundamentalmente el álgebra también relacionada con la teoría de números, y es un área muy antigua de la matemática, muy clásica, que es la teoría de formas cuadráticas. Estudia cuerpos, teoría de números, especialmente formas cuadráticas, y él lo hace con ciertas herramientas que se desarrollaron en los últimos 50 años, lo que se llama la geometría algebraica. Entonces, alguien que tiene una cultura matemática excepcional y que más o menos ocupa estas herramientas bien complicadas para estudiar la teoría de números. Siempre la matemática ha sido aplicable. La buena matemática ha sido aplicable. Eso es un hecho, y ahí uno lo ve, y puede ser la matemática más abstracta que se ha hecho sin ninguna intencionalidad, sino que si tú quieres hacer buena matemática o buena ciencia, si empiezas a hacerla, si quieres hacerla, pero con intencionalidad, no vas a tener mucho efecto, mucho éxito. Muy bien, Baeza. Bueno, él siempre ha sido un excelente profesor. En realidad nos llamó mucho la atención que venía con esta cosa alemana del rigor Realmente uno no sabe para quién trabaja, pero si empiezas a hacer matemáticas para que a alguien le sirvan, estás mal. La gracia es hacerlas en sí. Ahora, de lo que yo hago, yo creo que nunca nadie lo ha aplicado porque no me lo imagino. ¿No es hermoso eso?
Ah, María Inés fue alumna mía, ya, cosa que no debería decirlo, ya. O sea, el pecado de un profesor es meterse con los alumnos, ya. Bueno, yo conocí a Ricardo en la Facultad de Ciencias. Yo era alumna de la Facultad de Ciencias de licenciatura en Matemáticas, estaba en cuarto año y Ricardo volvió en esa época de Alemania a Chile, se volvió después de 20 años y fue mi profesor. Bueno, pero fue alumna mía y de hecho el primer encuentro que tuve con la María Inés y con otros de mis exalumnos fue que habían tenido una prueba, ¿ya? Y les habían puesto una prueba muy absurda, ¿ya? Un profesor de la Facultad de Ciencias. Y entonces estos cabros ya habían tenido que, no podían resolver esos ejercicios, entonces habían usado un texto, ¿ya? Para ayudarse a resolver los ejercicios. Entonces el profesor se acerca a mí y me dice, mira, me parece que copiaron estos niños. Y yo con mi mentalidad todavía un poquito así encuadrada, y dije, yo ponle un 1 a todo, por haber copiado. Y basta, le pone un 1 a todo. Así conocí a la María Inés porque estaba furiosa conmigo por culpa mía, le habían puesto un 1 a ella y a los otros dos. María Inés Icaza ha sido su compañera de toda la vida. También es matemática. Actualmente ambos trabajan en la Universidad de Talca, él como profesor titular y ella como vicerrectora académica. Admiro que ella es una mujer súper equilibrada, es muy inteligente y digamos, es una persona que siempre tiene buen criterio. Además cálida, súper cálida con la niñita. Científicamente, él sabe mucha más matemática que yo. Para mí es re agradable porque puedo hacerle preguntas de dudas que tengo permanentemente, pero en términos de investigación tenemos caminos suficientemente separados. Ser subalterno es lo más fácil del mundo, pues es lo mejor de todo, te dicen lo que tenéis que hacer, ya. No tenéis por qué estar inventando cosas, ni ideando nada, sino que yo hago lo que me dicen aquí en la casa, ya. Yo lavo los platos, ya, les llevo el desayuno, todas esas cuestiones. No tengo ningún problema de ese estilo, no tengo ningún grado de machismo ni nada, todo lo contrario. Si es la jefa, es la jefa. Es la jefa aquí y es la jefa en la universidad también. Bueno, entre los dos ya estamos acostumbrados, en realidad, cada uno con sus cosas y cosas en comunes, que no son quizás tantas como la mayoría, pero de buena calidad. Y las niñitas también entienden, las niñitas son bien autónomas en realidad. Ellas saben que hay momentos en que estamos trabajando y lo entienden perfectamente. A muy entrada edad, Ricardo y María Inés fueron padres de Ignacia y Amalia, actualmente de 12 y 8 años. Y creo que a mí, como a los 16 años de estar juntos, me bajó esto de tener hijos, que ya se me estaba pasando, estaba con más edad, etc. Y creo, no me acuerdo que haya tenido ningún problema en convencerlo. Así que, ya, pues dije yo, bueno, si tú quieres tener hijos, bueno, tendremos que tenerlos nomás, pues no me queda otra cosa, porque si no me mandaban para otra parte, ¿no es cierto? Creo que fue algo bastante natural y bueno, ahora feliz, pues un padre terriblemente regalón, permisivo y nada, pues, feliz con las niñitas. Padre abuelo de verdad. Todo, pero ella fue la que tomó la decisión, pero yo me adapté, ya, no voy a decir que no, pero yo nunca tuve la intención de tener hijos, ya, pero una vez que los tuve, ahí sí que yo me convertí en un pequeño esclavo de esta pequeña masas. En 1999, Baeza, siguiendo a su mujer, quien recibe una buena oferta de trabajo, se radica en la 7ª región. Asume el desafío de impulsar el nuevo Instituto de Matemáticas de la Universidad de Talca, posicionándolo como uno de los centros especializados más importantes de Chile. Pero mira, es un desafío, de verdad, es un desafío serio porque te encuentras aquí con una ciudad que no te ofrece muchas cosas, ¿no es cierto? Estás más alejado, pero en realidad la verdad es que uno empieza a darse cuenta que esos desafíos son parte de la tarea de uno, ¿ya? O sea, que uno debería tenerla en todas partes. Y como matemático él es bastante relevante en lo que él trabaja en el contexto internacional. Él es
capaz de organizar una conferencia y que vengan 80 o 50 personas extranjeras, digamos, porque él es un líder en el área en que trabaja. Bueno, él tiene un gusto y tiene una fuerza, digamos, para hacer matemática que es bastante impresionante, digamos, cualquiera hace lo que quisiera. Uno tiene que progresar, ¿no es cierto?, atraer alumnos, ¿ya?, ayudar a que la universidad crezca, darle prestigio. Ese tipo de desafío lo debe tener también un profesor de la Universidad de Chile, tanto como un profesor de la Universidad de Harvard o también aquí en la Universidad de Talca. Él espera, digamos, que uno trabaje, que viva para la matemática, haga matemática y no piense en absolutamente nada más durante todo el tiempo que es estudiante de él. Baeza ha logrado establecer al Instituto de Matemáticas de la Universidad de Talca como un referente mundial en lo que se refiere a la investigación de las matemáticas puras. Ha logrado resolver problemas abstractos que no tenían solución, y aunque por ahora no tienen aplicaciones prácticas, el solo hecho de resolverlos le ha valido reconocimiento en todo el mundo. Yo conocí a Ricardo finales de los años 80, principios de los 90. Yo trabajaba, soy veterinario, hacía poco tiempo instalado una consulta veterinaria y él comenzó entonces a llevarme sus perros. Y digo sus perros porque siempre tuvo muchos perros. Normalmente no, eran perros que él recogía, era muy protector de los animales en general. Yo soy una persona, en general, bastante equilibrada, pero yo soy equilibrado mientras todo funciona en forma bien, ¿ya?, en forma tranquila, pero puedo ser una persona bastante alterada también, ¿ya? Y cuando veo que hay algo de injusticia o cuando hay algo que es que involucra mentira o cosas así, puedo ponerme muy pesado. Me parece que sufre bastante por estar aquí en Chile, donde hay serios problemas ambientales y hay pocas políticas ambientales también. Bueno, soy blando con mantequilla con las mujeres, ¿ya?, con los niños, con los animales, con las plantas. Con esas cosas puedo ser blando con mantequilla. Pero si me pones un cazador delante, puedo ser una fiera. Respecto, yo creo que lo que más lo preocupa, y es una cosa que nos preocupa a todos, es la idea de generar buena educación para todos los chilenos. Mientras no haya eso, está claro que todos estos problemas anexos, como los problemas de respeto al medio ambiente, etcétera, están limitados absolutamente. Ricardo Baeza ha participado en la Comisión Presidencial en Materias Científicas y en la Comisión Asesora Presidencial en Materias de Energía Nuclear. Es el director y presidente de la Sociedad de Matemática de Chile y creó los programas de magíster y doctorado en matemática en la Universidad de Talca. Yo creo que Ricardo es una persona bastante sola, bastante escéptica de lo que lo rodea, de lo que se puede lograr en términos, bueno, de medio ambiente. Es más optimista en términos científicos, es una persona que le gusta mucho transmitir ciencia y es súper entusiasta y lo hace muy bien. Bueno, admiro su constancia y su fuerza, digamos, para hacer matemática. Eso es lo que más admiro. Su no transar, digamos, que este es el estándar y así hay que hacerlo y hay que dedicarle todo este tiempo. Yo veo más su legado al nivel de la organización de la matemática en Chile. Por ejemplo, cómo se construyó el instituto, cuando él estaba en la Facultad de Ciencias en la Universidad de Chile, todos los extranjeros que vinieron por conocerlo a él, por ser una persona tan importante. Es un trabajo arduo, es un trabajo racional, arduo, de estar sentado frente a su escritorio con hojas de papel que tú las escribes, las botas, ¿ya?, y experimentas y tratas un camino. Un trabajo de
mucha intensidad y de mucha concentración, y que es agotador, ¿ya? Igual como debe ser escalar un cerro, es agotador. Si uno dice, ¿por qué lo suben? ¿Ya? Si lo único que hacen es sufrir, ¿no es cierto? Cuando van subiendo ya un cerro, uno va sufriendo, ¿no es cierto? Está ahí agotado, no tiene oxígeno, pero yo me imagino que el momento cuando llega arriba, ese momento debe ser indescriptible. Más o menos parecido. Pocos pero intensos amores ha tenido Ricardo Baeza: las matemáticas, la naturaleza y su familia. Sin necesitar mucho más, vive tranquilo y recibe honores como el de ser el primer Premio Nacional de Ciencias que no ejerce en la Universidad Católica o en la Universidad de Chile. Todo un mérito, considerando que su trabajo teórico no tiene y seguramente no tendrá aplicaciones prácticas. Ricardo Baeza, una mente brillante. Es que la belleza está en todas partes, ¿ya? Yo creo que la belleza es la perfección a veces, ¿ya? A mí, por lo menos, a mí me da esa sensación, ¿ya? Y la belleza también está en la sorpresa que uno puede vivir con algo. Y el placer es parte de la belleza. Entonces, yo creo que la belleza es muy difícil definirla, ¿ya? Pero en la matemática uno puede descubrir belleza a través también del placer que tú sientes de entender algo.